Hola, ¿cómo están? Una vez más nos encontramos aquí en ABC TV en Grandes Documentales. Muchísimas gracias por acompañarnos semana a semana. Yo hoy les tengo que hacer una confesión. En este programa siempre tratamos temas de filosofía, de literatura, de arte, de historia. Y yo soy un simple presentador de este programa. No es que conozco de todos los temas que tratamos aquí. Muchas veces nos enteramos juntos un poco con ustedes, con nuestra audiencia. Y yo simplemente trato de informarme un poquito de los temas para transmitir algo, para presentar estos interesantísimos documentales que presentamos. Pero no es que yo domine todos estos temas. Simplemente, como ustedes saben, nosotros los periodistas no somos los que sabemos, sino los que conocemos a los que saben y nos contactamos con ellos. Esa es toda nuestra función. Pero ¿a título de qué viene esta confesión? Muy a propósito de nuestro programa de hoy, que va a ser un programa muy especial que llamamos Los Pecados Capitales. Don Fernando Sabater, un gran compañero de estos documentales que pasamos aquí por ABC TV, presenta este programa con la soberbia hoy día. La soberbia con el gran pecado capital, de hecho el pecado capital que provocó la caída de Lucifer del paraíso, según la leyenda. De hecho, este programa ustedes verán que empieza con Satanás. Hay una conversación muy interesante entre don Fernando Sabater y Satanás a propósito de los pecados, y luego ya trata el tema de la soberbia. Ustedes verán que no es un programa muy nuevo, también es una pequeña disculpa. Nuestro primer invitado es el gran Negro Fontana Rosa, que ya lamentablemente falleció. Son programas que se hicieron en el pasado, pero que siguen tan vigentes y tan interesantes que vale la pena compartirlos. Así que los dejo con Fernando Sabater, con el Negro Fontana Rosa y con muchos otros invitados tratando el tema de la soberbia. Filósofo acercándose a mi humilde morada. Bienvenido. Pues sí, la morada es humilde, pero me parece que el morador no lo es tanto, precisamente. Yo creo que no es usted el que dijo aquello de non serviam, no serviré, y luego mire cómo acabó la cosa. Me estás tratando de soberbio. Sí, yo creo que eso era un gesto de soberbio. La criatura que no quiere plegarse a su creador. Pero por favor, soberbio era mi jefe. Dios es terrible. Cree que puede estar en todas partes, dice que lo sabe todo. Además elige la más fácil, no aparece nunca. Ahí me tienes acá, yo doy la cara. Bueno, la verdad es que no creo que te quede otro remedio que dar la cara. Después de todo eres el ángel caído, el que perdió la partida. Perdón, no estoy de acuerdo. Con muchos como yo, otro sería el mundo. Todos harían lo que quieren. Nadie se privaría de nada. Eso es vida. Sí, no solo ya que se rebelen las criaturas contra el Creador, sino que se rebelan contra sus semejantes. No quieren tener semejantes, no quieren tener personas a la misma altura que ellos. Solo piensan en ponerse por encima. Les pone todo tu nombre Satán, el separador, el que separa a los hombres de los parecidos que deberían tener. Se pasan la vida menospreciándoles, desvalorizándoles. ¿De qué desvalorización me hablas? Es una selección natural, hay mejores y peores. Lo que hay que hacer es ubicar a cada uno en su lugar. Pero, ¿con qué criterios? ¿Quién impone esa selección? ¿Quién decide lo que hay que seleccionar frente a lo que no debe ser seleccionado? ¿Por qué mejor no hablamos de tus arranques de soberbia? Con todo lo que sabes, con todo lo que has leído, ¿no te la creíste un poquito? Mea culpa. Pero no creo que se trate de soberbia. Es más bien, sí, una capacidad de discutir, un poco obstinado, terco. Me gusta tener razón, sobre todo cuando veo que alguien dice algo falso, evidentemente equivocado. No me quedo callado, pero es más bien terquedad, yo creo, que soberbia. En eso te pareces a los gobernantes. Pero ¿qué harían ustedes sin ellos? El mundo andaría a los tumbos. Son los peores de todos. Todas esas personas que dicen nosotros y hablan por los demás, en general mienten. ¿Estamos de acuerdo? Yo no podría ser ni humilde ni falso, y mucho menos honesto. Perdón, digo hipócrita. ¿Ves? Hasta yo me equivoco. Bueno, mientras terminas de hacer el programa,
Me voy a poner a pensar en todo lo que me tiene que agradecer la gente simplemente por existir. Es como hacer autocrítica, pero al revés. Soberbia. Altivez y apetito desordenado de ser preferido a otros. Amigas, amigos, bienvenidos. Vamos a empezar nuestro recorrido por los pecados capitales. Según el antiguo mito, Luzbel era uno de los ángeles preferidos del Señor y más próximos al Creador. Un día, sin embargo, dijo: non serviam, no serviré, no me inclinaré ante ti ni ante ninguna otra criatura. De esa forma empezó el pecado de la soberbia, es decir, de no admitir vinculaciones de gratitud con lo que es más alto que nosotros y semejanza con lo que nos es igual. Y a partir de la soberbia nacen los males de los hombres y de los ángeles y también el resto de los pecados capitales. Hoy vamos a tratar el tema de la soberbia, dentro de unos momentos con ustedes. Estamos en compañía de Roberto Fontana Rosa, humorista, narrador. ¿Qué tiene que ver el humor con los pecados? ¿Es un pecado también? Podría serlo, ¿no? Tiene mucho que ver con todo. No es que el humor tenga que ver con todo. Los pecados creo que tienen que ver con todo, ¿no? Y aparte anuncian o preanuncian una severidad, un castigo, algo pomposo, ¿no? Y el humor precisamente trabaja sobre lo pomposo, ¿no? Yo siempre me ha parecido que los pecados, en el aspecto malo que tienen los pecados, son en realidad falta de humor, ¿no? Y, por ejemplo, hay algo más serio que una orgía, ¿no? Que es una cosa como muy severa. Quiero decir, las orgías parece que hay que tomárselas muy en serio, ¿no? Y estar ahí trabajando. Sí, claro, no es una cosa liviana y espontánea. Es muy empeñosa la orgía, ¿no? Claro, hay que trabajar ahí. Humberto Eco había inventado un chiste muy gracioso que era el muchacho que le pregunta a la chica en plena orgía: ¿qué haces después de la orgía? Porque me hace que buscando para algo sola, más festivo. Claro, un poco más íntimo al menos, ¿no? Un amigo que mencionamos en un momento fuera de cámara, Daniel Samper, también me contaba del caso de la lombriz que se había metido en un plato de fideos creyendo que era una orgía, ¿no? Es muy lindo, sí, exacto, es muy lindo, ¿no? Para alivianar esa severidad de la que hablaba, ¿no? Bueno, hay algunos pecados capitales de la lista esta clásica, digamos, de la avaricia, envidia, ira, lujuria, pereza, gula, soberbia. Yo creo que hay algunos que evidentemente tienen que ver con la falta de humor, porque, por ejemplo, la soberbia, obviamente, yo creo que un soberbio, sobre todo, es una persona que carece del más sentido autocrítico, ¿no? Jamás se hace una broma a sí mismo, ¿no? Y por eso, además, padece tanto de las bromas que le hacen a él, ¿no? Claro, lo que hablábamos de que justamente lo contrario de lo humorístico no es lo serio, sino es lo pomposo, ¿no? Claro. Es lo severo. Y yendo a eso, tal vez uno de los mayores pecados de la soberbia es precisamente dictaminar cuáles son los pecados. O sea, que alguien se atribuya la capacidad de decir: esto es pecado, aquello no. ¿Desde dónde lo está diciendo? ¿Desde qué altura lo está diciendo? Y además el pecado, es verdad que con el gesto, siempre el pecado es señalarle al otro, ¿no? Decir, claro, nunca es me gusta. Claro, no ¿viste? Decir esto está bien, aquello está mal, lo otro me parece correcto. Eso me parece uno de los mayores pecados de la soberbia, ¿no? Sí, yo señalar el pecado ajeno, ¿no? Y también, por ejemplo, la envidia, ¿no? La envidia, es decir, esa consideración del otro como algo que se escapa porque
porque está ocupando nuestro lugar, quiero decir. O sea, yo creo que también es una falta de humor, ¿no? Sí, en general se encolumna en esto de la severidad. Yo de la envidia, uno de golpe después de mucho tiempo se entera de esa teoría de los dos demonios, ¿no? Entonces, la envidia siempre fue la envidia, uno de los pecados capitales, pero de repente aparece, así como de golpe descubrimos que incluso el colesterol, había un colesterol malo y un colesterol bueno, eso es como un avance de la ciencia, sí. Lograr determinar eso. Pero también se dice que hay una envidia sana y una envidia mala. Aparentemente la envidia mala es la que conocemos, ¿no? Pero la sana sería aquella que te impulsa a tratar de ser como la persona envidiada, es decir, bueno, ojalá yo tuviera, emulación, claro, ojalá yo tuviera una casa o un auto o una mujer como la que tiene Mengano. La envidia mala sería decir, ojalá Mengano no tuviera absolutamente nada, sí, igual que lo que me pasa a mí. Uno tendría que colocarlos entre paréntesis y bueno, según las circunstancias, de acuerdo al momento, se podrán considerar pecados o no. Porque ¿no la es cierto? mayoría de ellos, además, esto que dijiste del colesterol bueno y malo, la mayoría de ellos tienen estas dos vertientes. Claro. Yo por ejemplo creo que la lujuria, a pesar de que uno le encontraría muchas buenas vertientes, pero es las que tradicionalmente tienen menos. Pero la ira, por ejemplo, también se habla de una santa cólera y de una santa ira, o sea, hay que decir que no. Es totalmente opinable Claro, eso de la y ira. también. La avaricia, uno puede decir que lo que para uno es avaricia, para otros es pues un ahorro y un sentido de la... Sí, un hombre que guarda siempre tiene. Exactamente, esas cosas, ¿no? ese tipo de cosas. Claro, pero la ira, como vos decís, depende de la situación, del momento. Yo creo que se impuso como pecado capital para contener la reacción de aquellos que veían que, por ejemplo, la gula y la pereza también eran considerados pecados. Bueno, entonces, ¿qué nos dejan? ¿No? Y para que no se enojen, dijeron, bueno, la ira también. También, dice, no se pide cuidado. Cuidado la reacción. Cuidado la reacción. La gula es la que parece que es uno de esos vicios que lo fueron, pero hoy lo es mucho más, porque hoy nadie quiere comer. Quiero decir, vemos una persona que comilona no hace falta llamar a un cura, todos los dietéticos, los estetas, todo el mundo le afean su conducta, ¿no? Y sufren una persecución como los fumadores, yo creo, ¿no? Se ha lanzado una especie Es otro pecado capital, el octavo pecado capital es fumar. Claro, fumar, entonces eso genera una persecución, y eso es lo que vos estás diciendo con respecto a la consecuencia de la gula, que es la obesidad, ¿no? Y que la sufren más que nada las mujeres, ¿no? Porque uno escucha comentar permanentemente de que las líneas de moda hacen talles más pequeños de los correctos para llevar a esa especie de anorexia, ¿no? Pero supongo que es cierto, ha quedado como fuera de moda la cuestión de la gula en sí. Por ahí ahora se traduce con otro tipo de apetitos, ¿no? Porque se supone que el tipo que es goloso o que es ansioso de comida también lo será de riqueza, también lo será de poder. Por ese lado, por ahí uno lo puede actualizar un poquito más. Y la pereza en un mundo hiperactivo, en un mundo estresado, en un mundo... ¿Cómo se puede ser perezoso? Porque casi habría que exigir, como decía Lafargue, el derecho a la pereza, ¿no? Yo tengo una teoría lanzada desde la ignorancia, ¿no? Que ha sido el motor de grandes conquistas del progreso, ¿no? O sea, es como que el que inventó la rueda no quería caminar más, no quería llevar más cosas. O sea, casi todo lo referido al confort, supongo que ha partido de perezosos, astutos y que están diciendo, bueno, ¿cómo hago para trabajar menos, para trasladarme menos, para tener más tiempo de estar como nosotros, sentados y charlando? Yo creo que uno de los grandes adelantos de la ciencia ha sido el control automático del televisor. Vos podés imaginarte que nosotros hace no muchos años vivíamos sin eso. Ya que no cambiar, pero hacer una pequeña pausa y luego continuamos con los demás pecados. Hay situaciones sociales que favorecen en la persona el nacimiento de
discursos de soberbia. En general, el liderazgo, el encumbramiento, pues se presta a la soberbia y se presta a una especie de enceguecimiento por vía de la soberbia que hace cometer errores o tomar decisiones equivocadas. Sobre esta cuestión y sobre cómo la democracia intenta controlar este ensoberbecimiento de los más encumbrados, nos habla el gran novelista chileno, el Premio Cervantes de Literatura, Jorge Drexler. La soberbia es un pecado muy frecuente, muy extendido. Se dice que el primero que pecó de soberbia fue Lucifer, ¿no? Fue un ángel que se rebeló contra Dios y fue expulsado al infierno por un gesto de soberbia, porque desafió a Dios, o sea, desafió al poder supremo, al poder superior. La soberbia hoy día se manifiesta, claro, de otras maneras, pero tiene un fondo demoníaco y luciferino y que conduce al error. El problema de la soberbia es que una persona con soberbia se equivoca y lleva a soluciones políticas, pero soluciones de todo orden desastrosas. Ahí está el mal y es muy difícil de controlar ese mal. Y hasta cierto punto la democracia, ¿qué significa? Que se controla la soberbia del líder por medio de organismos de control como la prensa, como el Poder Judicial, como el Parlamento, etc. Pero es muy difícil de resolver este tema. La naturaleza de los hombres soberbios y viles es mostrarse insolentes en la prosperidad y abyectos y humildes en la adversidad. Nicolás Maquiavelo. Estamos con Roberto Fontana Rosa hablando de nada menos que de los pecados capitales. Y hay un pecado que es el pecado capital de los pecados capitales en general. Yo creo que es el primero que siempre piensa uno cuando se piensa en el pecado capital, que es la lujuria, ¿no? Bueno, la lujuria de todas maneras en nuestro tiempo casi tiene una buena prensa en cierta medida, porque sirve para vender todo tipo de productos. O sea, bueno, es algo que de alguna manera se hace irresistible, atractivo, ¿no? Claro, está el regodeo de vivir bien, ¿no? El placer, etcétera, etcétera. Porque claro, lujuria, por ejemplo, en Santo Tomás, todavía no solamente está referido a los deseos carnales, lo lujoso, el afán de algo exquisito, de algo precioso, de algo abundante, todo eso es lujurioso, ¿no? Y nosotros todavía hablamos de selvas lujuriosas. Claro, que en ese caso se estimula mucho, lo dice, bueno, ¿qué les pasará a los exploradores en esas selvas? ¿Cómo se meten ahí? Y bueno, dentro de la cercanía de los castigos, con todo esto, lo primero que piensan nuestras mentes calenturientas es precisamente en la lujuria del sexo, ¿no? Sí. Y perversiones realmente. Que en cambio, por ejemplo, a una persona adusta como Dante, es el pecado que más piedad le merece, ¿no? Porque cuando hace su infierno, los condenados por lujuria están, digamos, en el primer nivel, es decir, están condenados, pero son los más benévolamente condenados de todos, ¿no? Es el pecado, el primer círculo, el menos severo. No, sería el VIP. El VIP, es la business class del infierno. Los condenados VIP. Y están, además es lo que él describe con más cariño, ¿no? Porque son Paolo y Francesca, ¿no? Los dos enamorados que están en una metáfora muy hermosa de lo que podría ser la lujuria. Son dos torbellinos que giran el uno en torno al otro sin fundirse nunca. Y en un momento determinado Paolo le dice, bueno, claro, esto es terrible, porque esto de estar aquí sin poder nunca fundirnos uno en el otro. Dice, pero yo de todas maneras, entre esto y el cielo, prefiero esto. Un ejemplo de vida. Yo prefiero eso, ¿no? O sea que es el que más benevolencia le merece a Dante. Sí, es un poco como admitir nuestras debilidades. O sea, cosas que tal vez no se podrían hacer, que tal vez... Además, yo creo que sin lujuria no estaríamos ninguno aquí. Quiero decir, sin un punto de lujuria... Claro, al menos una cuota mínima. Una cuota mínima, sí, hasta que no... En fin, hasta que ya la probeta esta nos vaya fabricando en serie. De momento, un poquito de lujuria es necesario para venir al mundo, imprescindible, ¿no? Para la continuidad, ¿sí?
Yo creo que también hay otro quizá de los vicios, podríamos decir, contemporáneos, es esta especie de, digamos, de compasión general, dado que nosotros estamos informados de todas las tragedias y dolores de la humanidad y que los recibimos a la hora de comer por la televisión, etc. Pero es una compasión meramente como espectáculo, es decir, en el fondo vemos tantos males que ya no tenemos ganas de remediar ninguno. O sea, que son forma parte todo de como una especie de programación audiovisual, ¿no? Mediática y que además nos supera, ¿no? Claro. Indudablemente debe ser distinta la percepción del mundo, por ahí de aquella persona que vive aislada en la montaña, en una chacrita, en una granjita. Seguramente no le parecerá que la vida se desarrolla en un ambiente tan violento como el que percibimos nosotros, ¿no? Bueno, pero antes además los males que percibía uno, que eran los que estaban a su alrededor, de su casa de comunidad o de su aldea o lo que sea, eran males que te apelaban directamente porque sí podías hacer algo. Claro. Mientras que cada hora son males, digamos, que suscitan una enorme compasión, pero tú no puedes hacer absolutamente nada, quizás salvo mandar una cantidad de dinero. Entonces, claro, te acostumbras a que cuando ya ves al realmente sufriendo a tu lado, dices, bueno, peor estar en Indonesia con el tsunami que ha habido. Claro, claro, en el África profunda, claro, y todas esas cosas que son inaccesibles, ¿no? Y abandonas al que tienes al lado para... Sí, lo incluí en el tsunami, claro, o en el... Ustedes que se quejan, ¿no? Claro, ustedes peores están, acabo de ver a otros que están peor que usted, ¿no? Yo te digo, una de las cosas que, no sé si la considero como un pecado, pero en el caso mío siempre he tenido un temor hacia el aburrimiento. Me parece un pecado aburrirse, ¿no? Y hay una frase bastante por ahí intolerante de Coppola, creo, ¿no? Que decía, ninguna obra de arte, creo, puede ser aburrida, ¿no? Como diciendo, si algo me aburre no puede ser bueno. No puede ser bueno. Sí, esa cosa que a veces te elogia en un libro y dice, es muy bueno, un poco aburrido. Pero caramba, ya arrancamos mal, ya empezamos mal, ¿no? Sí, de todas maneras, claro, algunos pensadores muy ascéticos, al contrario, atribuían los males humanos a no saber resistir el aburrimiento. Pascal, por ejemplo, decía, todos los males humanos vienen de que no somos capaces de quedarnos en casa sin hacer nada. Claro, es una particular manera de ver la vida, ¿no? Y yo me he aburrido como tantos. Y yo me acuerdo, mi padre me decía, que además era obviamente mentira, ¿no? Dice, yo a tu edad no me aburría nunca. Sí, y uno se aburría. Los jóvenes ahora no sabéis divertiros. Claro, ¿qué harían? Siempre nos lo han dicho. ¿Qué harían? Ahora yo reprimo las ganas de decírselo a... Claro, yo creo que, y eso atañe mucho también de cosas que he leído tuyas, ¿no? Claro, es difícil aburrirse si uno tiene un hábito de lectura, por ejemplo. Tenés tanta variedad, tantas cosas, un universo. Lo que falta es tiempo. Pero bueno, yo pensaba, la única idea de alargar el tiempo y la vida es aburrirse. Cuando no se te pasa el tiempo, ¿viste? Cuando decís, bueno, ¿qué hago hasta las 8? Y después, bueno, pues salgo a caminar. Entonces eso es terrible. Creo que Lennon decía, ¿no? La vida es lo que pasa mientras nosotros estamos distraídos haciendo otra cosa. Bueno, no aburramos entonces a los espectadores y vamos a dejar Vámonos, Fernando. El soberbio desconoce o pretende desconocer lo esencial de nuestra condición, que es la mortalidad, ¿no te parece? Yo creo que la soberbia hoy en día es eso que trabajamos como sujeto, el creernos que nos fundamentamos en nosotros mismos y desde nosotros organizamos un mundo. La muerte desmentiría eso, y por eso, si el siglo pasado o hace unos años el gran tabú era la sexualidad, ahora destapamos la sexualidad, pero el manto ese se lo pusimos a la muerte. Ahora, en la Argentina al menos no hay cementerios, se llaman jardines, jardín de paz, jardín de reposo, los velorios tienen horario, es de mal gusto hablar de la muerte, no se ve más en la calle. Digo, ha habido toda una culturalización del ocultamiento de la muerte, que es, de nuevo, el ocultamiento de la finitud. Sin conciencia de finitud no hay gratitud, y sin gratitud se vive en soberbia. ¿Qué es la soberbia?
Todos los seres humanos en alguna medida somos soberbios. Hay que controlarlo, porque ya si se arranca de tus manos, ya pasa a ser como algo peligroso, un arma de doble filo. No lo sé porque no estoy con soberbia, pero la soberbia, creerse más de lo que uno es. Bueno, estuvimos así viendo los pecados, la soberbia, la lujuria, la gula, todos estos grandes pecados que forman un poco míticos, que tenemos un poco de religión, un poco culturales. Entonces, pero son interesantes porque forman parte de la naturaleza humana y muchas veces son, como ustedes estuvieron viendo, son ambivalentes, tienen matices. La soberbia no siempre es mala, está la buena envidia, la mala envidia. Muy interesante el programa de hoy en ese sentido. Y además, lo que quiero decirles es que a propósito de este programa que siempre hablamos de grandes personajes, grandes pensadores, es interesante lo que dice dentro de un momento el peruano Bailey sobre que los grandes generalmente son humildes, porque tienen mucho que dar, tienen mucho que ofrecer, no necesitan ser muy mezquinos de su talento, por lo general. Así que, y el más grande de todo, el primer filósofo Sócrates, que decía nada menos que solo sé que no sé nada, poniéndose en el contexto de lo que es el hombre, en el contexto de un enorme universo. Así que continuemos compartiendo el programa, de grandes documentales de hoy acerca de los pecados capitales. Desde la rebeldía mítica de Lucifer contra Dios, en general, el soberbio siempre ha querido ponerse por encima de su condición, ir más allá de su condición. La condición que todos compartimos es la de ser mortales. El soberbio actúa a veces o se comporta como si él no fuera a morir jamás, como si estuviera por encima de esa bajeza de la condición humana. Veamos lo que sobre esto nos dice el periodista Mariano Rondón. Cada vez que habla de los seres humanos, Homero dice los mortales. Estaban los inmortales, que eran los dioses, y los mortales. Y hay un episodio, para mí, fundacional en la Odisea. Hay un momento que, cuando Ulises está volviendo a su Ítaca, se enamora de él una diosa, Circe, y le ofrece beber el néctar de la inmortalidad. Y entonces Homero le contesta que él acepta su destino humano. Él es mortal y es parte de su condición y él asume su condición, ¿no? Yo a veces he escrito, en Grecia el hombre se hace hombre, ¿no? Soy un hombre y acepto mi destino humano. La soberbia no es grandeza sino hinchazón, y lo que está hinchado parece grande, pero no está sano. San Agustín. Yo no puedo criticar a las personas soberbias porque muy evidentemente yo soy una persona inflada de soberbia, ¿no? La humildad no es una de mis virtudes. Sin embargo, a pesar de que siempre he sido muy vanidoso, muy orgulloso, muy sensible a la crítica y por lo tanto una persona condenadamente soberbia, no dejo de ignorar que las personas verdaderamente sabias suelen ser humildes y que los tontos como yo solemos ser personas ensoberbecidas, ¿no? Creo que la soberbia es una clara manifestación de idiotez. Ya ven ustedes que el escritor peruano Jaime Bailey tiene una reflexión irónica sobre su soberbia. Evidentemente, un soberbio nunca es tan consciente de su soberbia y de la esterilidad o la estupidez de la soberbia como lo es Jaime Bailey, que creo yo finge, digamos, más bien soberbia para poder hacer la crítica así
de ese vicio de manera más convincente. La soberbia es el pecado luciferino, el pecado diabólico por excelencia, la criatura de alguna manera que niega a sus semejantes e incluso a su propio creador. Hay un rasgo que a primera vista podría parecer soberbio, digamos, en el judaísmo, y es considerar al pueblo judío un pueblo elegido por encima de los demás, ¿no? Es un tema bastante discutido y discutible, porque ¿qué quiere decir elegido? Primero, nuestros sabios, los sabios de la tradición de Israel, hablaban que la palabra proviene de un concepto que es algo así como particular, mesugal, distinto, diferenciado. Esto no quiere decir específicamente elegido. Y es más, los medievales, los exégetas medievales, pensaban que la idea de lo elegido tiene que ver con el hecho de que hay muchos pueblos y que cada pueblo ha sido elegido para algo. ¿Para qué ha sido elegido el pueblo judío, el pueblo hebreo? Ha sido elegido para ser el recipiendario de la Torá, ¿sí? De la palabra, de la ley, tratando de establecer un concepto de misericordia y justicia en el mundo. Yo creo que hay políticos humildes. Yo creo que hay políticos que castigan castigan su vanidad y su soberbia cuando hacen una política con principios y no una política instrumental, pragmática. Es decir, hay muchos políticos que son muy fieles a los mundos de los cuales provienen y representan, y no los negocian y no los venden. Estamos acostumbrados por lo habitual al denostamiento de los políticos, la crítica a veces exagerada para descargar en ellos culpas que la sociedad que los ha elegido tiene. Y bueno, acabamos de ver que el escritor chileno Antonio Skármeta echa una mano, digamos, diciendo que no todos los políticos son iguales, como puede decirse, que hay categorías que hay que discernir entre ellos y que hay algunos que por principios democráticos saben reprimir esa tentación de la soberbia. ¿Qué es la soberbia? La gente que cree que siempre tiene razón. Esas personas que no les importa nada y que son yo, solo yo, y bueno, se creen el centro del mundo. El argentino que todos llevamos dentro. Hablamos por lo común de personas soberbias, de individuos soberbios, pero quizás la soberbia también es una condición social, es un comportamiento social. Hay grupos humanos soberbios, quizá incluso pueblos, y desde luego condiciones familiares que fomentan la soberbia. Escuchemos sobre esto la opinión del novelista y escritor Mempo Giardini. Yo creo que la soberbia tiene que ver con una tendencia natural, intrínseca de cada uno. Evidentemente es un fenómeno individual. Yo hablo de la soberbia como componente de una clase o de un estilo de conducción de una sociedad, pero eso está formado por individuos, desde luego. Por eso decía que aún en el aspecto más micro, más casero, municipal, también se nota, y se nota a nivel familiar, digamos, está el padre soberbio, la madre soberbia, ese niño sobreprotegido que hay tanto en la burguesía argentina, ha dado tantos niños, tantos chicos, chiquilines, los juniors, los famosos juniors latinoamericanos que hoy en Argentina son patéticos, ¿no? Chicos, digamos, que tienen todo menos problemas y entonces causan problemas a los demás. ¿Cómo se ve la soberbia en el Islam?
Básicamente, la soberbia es la inmovilidad, ¿no es cierto?, en la escatología islámica, la inmovilidad y la imposibilidad de entrar en el paraíso. Es como si nosotros tuviésemos un paraíso, ¿no es cierto?, conformado o representado con una roca o con un bloque de vidrio en el cual quisiésemos penetrar una gota de agua. Digamos que la puerta cerrada del paraíso para el creyente es justamente la actitud de soberbia. Y básicamente la soberbia que viene del alma, ¿no? Porque una antigua tradición también nos dice que en el principio Dios crea la razón y le pregunta a la razón, ¿tú quién eres? Entonces la razón le dice, yo soy la razón y tú eres mi Señor. Entonces con la razón, ¿no es cierto?, se la da como gran regalo al hombre y como voluntad de la creación. En cambio crea el alma y le dice al alma, ¿tú quién eres? Yo soy yo, le dice, yo soy el alma. Entonces Dios la encierra, y así 100 veces, hasta que el alma después de 100 veces le dice, yo soy el alma y tú eres mi Señor. El oro hace soberbios y la soberbia necios. Anónimo. Estamos con Tomás Abraham, que es filósofo, que es pensador, que es espectador y crítico del mundo contemporáneo. Claro, la soberbia, hombre, está ligada, yo creo, en cierta medida al poder, ¿no? Porque es muy difícil. Un pobre puede ser iracundo, puede ser envidioso, pero es muy difícil que un pobre sea soberbio. La soberbia que nos hiere es la soberbia del que se pone por encima de los demás, aprovechando algún tipo de ventaja física, económica, lo que sea. Claro, porque hay una soberbia que es una soberbia del llano, hay una soberbia de la planicie, hay una soberbia del bajo, que es una de las formas de la dignidad. Sí, el nadie es más que nadie. Es decir, leía una frase hoy, creo, de Jean Genet, que es levantar la cabeza en medio de la silbatina. Y eso es una forma de soberbia, el no agacharse y hacer eco a toda la humildad de la que debemos ser acreedores, ¿no? Y al mismo tiempo deudores. Si no hay soberbia, yo creo que es imposible cualquier emprendimiento humano. Con un mínimo de soberbia, sí, que hay un mínimo. Sobre todo en el campo artístico, ¿no? Sí. Yo creo que por eso se suele decir que los artistas, que los hombres públicos son soberbios, pero ¿se atrevería uno a hacer cosas, digamos, en el terreno, pues eso, del arte, en el terreno de la creación, si uno no tuviera un punto de soberbia, ¿no? Un exceso de humildad te incapacitaría para hacer nada, ¿no? En muchos quehaceres humanos yo creo que no hay oposición entre humildad y soberbia. Que corren por la misma... Claro, es la misma moneda, es decir, la humildad está en el reconocimiento del esfuerzo que hay que hacer y la exigencia que uno mismo se pone a uno mismo para llegar a algo, y el compromiso y la constancia, y el darse cuenta que no existe ni el don, ni el talento, ni el genio, aunque algunos lo tienen, pero no uno. Sí, exactamente. Bueno, es que eso digamos, el ver a alguien sobresalir en el mundo, etcétera, claro, unas veces uno hay quien lo toma como soberbia, quizás simplemente sea excelencia, ¿no? Es decir, no es forzoso. Hombre, yo pienso que la parte de vicio de la soberbia es el que hace una especie de parada, de representación de su excelencia. O sea, no el excelente en sí mismo, el excelente no tiene, digamos, la culpa de serlo. Incluso uno podría agradecer que lo fuera, ¿no? Ahora, quizá la soberbia es la excelencia arrojada a la cara del otro, ¿no? Sí, hay un tipo de soberbia que me provoca otro pecado, que es la ira, que es la soberbia combinada con la ignorancia. Aquel que no sabe que la soberbia tiene un costo, que hay que pagar un precio para la soberbia. Pero hay una forma de pedantería, que es otra palabra, quizás no un sinónimo, en el que se combina la soberbia con la ignorancia. Uno se permite despreciar al otro sin haberse tomado el trabajo de conocer. Eso. Y ese es un tipo de soberbia que, al menos a mí, me provoca una cierta irritación. Pero no la soberbia en general, porque la soberbia es un pecado que fue muy importante en los orígenes del cristianismo, porque era el principal en una época, porque es el de Adán. Hay un fondo anarquista en la soberbia, que yo aprecio.
Por eso no es el mismo tipo el poder, que utiliza su poder en forma cruel, porque al débil goza con la humillación del débil, y el que es soberbio porque está en el llano y sabe que para conquistar cada metro tiene que creer en sí mismo, porque si el otro no lo va a ayudar siempre. A mí hay una cosa de lo que has dicho que me parece muy importante, ¿no? Muy interesante, que es la soberbia esa del que desprecia al otro sin molestarse en conocerlo, ¿no? Que a veces no solamente es, digamos, una soberbia personal, pero es una soberbia de pueblos enteros, ¿no? Es decir, hay grupos humanos, pueblos, que miran por encima del hombro, digamos, a otras colectividades sin haberse molestado nunca en intentar entenderlas, en intentar por qué difieren de ellos, por qué tienen otras costumbres, por qué tienen otro tipo de juego social, de relación. Entonces eso se descarta inmediatamente. Lo que hacemos nosotros es lo que está bien, es lo que se debe hacer, es lo único que vale, y lo que hacen los demás es una cosa inferior o incivilizada, ¿no? Entonces esa soberbia, digamos, a veces ha habido una forma, yo creo que hemos llamado a veces civilización a esa soberbia que mira por encima del hombro a los demás y que es en el fondo la verdadera barbarie. Sí, hay ciertos modos, ciertas percepciones de países avanzados, fundamentalmente, que desprecian muy fácilmente los despotismos particulares de los países del tercer mundo. Es decir, como que los pueblos hubieran aceptado ser sojuzgados, no merecen el aprecio. Es decir, que se han sometido, no han luchado contra. Y bueno, pero la historia es algo que horada la soberbia. Es decir, no todo el mundo quiere conocer historia. Pero la historia es una historia de las debilidades humanas. Entonces hay una soberbia que esconde sus propias flaquezas, porque toda civilización se ha hecho sobre algún crimen. O sobre varios. Esconde sus propias flaquezas, las adorna como logros y se permite al despreciar al más débil por no haber sido heroico, por ejemplo. Entonces se civiliza muy fácil. Y hay también sociedades, creo que más modernas, en las que la medianía es una salvaguarda para todo el mundo. Es decir, en donde nos podemos fortalecer en la medida en que la superioridad de otro no desnude nuestra incapacidad. Entonces cualquiera, ¿no?, que ostente alguna virtud y haga exhibición de ella, es sospechoso. Es sospechoso y se usarán los elementos necesarios para desterrarlo. Yo no sé si hay una sana soberbia, yo creo que sí. No sé si hay una sana envidia. La emulación puede ser una. Eso sí. Puede ser una. Pero una de las formas positivas de la soberbia es la curiosidad, que en parte era el castigo por el cual Adán fue expulsado del paraíso. Quería saber. En realidad quería. Entonces, y eso se manifiesta en los chicos hasta el momento, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y quiero saber, y quiero saber. Y yo creo que esa es que la curiosidad es una de las formas de reafirmación de que yo tengo derecho a conocer, a preguntar y a ser respondido. Estar en el centro de la realidad. Sí, estar en el centro de la realidad y a expresarme. Ahora, qué extraño es el asunto de las palabras. Por ejemplo, la palabra orgullo es algo que yo evito pronunciar, por razones personales que desconozco. Pero nunca me gustó la persona que está orgullosa, por ejemplo, de un hijo. Yo estoy orgulloso por lo que hizo mi hijo. O vos estás orgulloso de ser argentino, o estás orgulloso de haber sido premiado por un libro. Siempre me pareció que es como una ostentación de una adquisición. Sin embargo, la palabra soberbio no me molesta, como la palabra estar honrado por algo. Eso sí. Bueno, pues creo que hemos dado unas cuantas vueltas al tema y seguiremos soberbiamente nuestro camino. Gracias. Más fácil es escribir contra la soberbia que vencerla. Francisco de Quevedo y Villegas. Quizá lo más pecaminoso de la soberbia sea que imposibilita la armonía y la convivencia entre los seres iguales. Después de todo, nuestros destinos son enormemente semejantes. Todos nacemos
todos somos conscientes de que vamos a morir, todos compartimos necesidades, frustraciones y también ilusiones y alegrías. Que alguien se considere al margen de la humanidad, por encima de ella, que desprecie la humanidad de los demás, que niegue su vinculación solidaria con la humanidad de nosotros, probablemente eso es el pecado esencial, porque negar la humanidad de los demás es también negar la humanidad de cada uno de nosotros, es negar nuestra propia humanidad. Yo creo que eso es el contenido, que no hace falta remontarse a la teología para convertirlo en pecaminoso, de la soberbia. En el próximo programa continuaremos explorando los pecados capitales. Muchas gracias y hasta entonces. Llegamos así al final, espero que lo hayan disfrutado. Hablamos de la soberbia, de la lujuria, de la mezquindad, de la envidia. Temas que son comunes a todos, son cotidianos, pero que tienen mucho poder para el análisis filosófico, aún de esta manera tan amena que lo ha hecho Fernando Savater en el curso de este programa. Así que espero que lo hayan disfrutado una vez más y que nos sigan acompañando semana a semana en grandes documentales por ABC TV.